compañeros, hoy vamos a hablar sobre historia de la soldadura. El equipo está conformado por Rechi, Osvaldo, Fabián, Batista, Gustavo y Ulises, su servidor. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la historia de la soldadura, cómo ha evolucionado en la historia, de la historia de la soldadura por fragua hasta la historia de la soldadura por programas de computadora. La fricción es aquella que se utiliza en cualquier tipo de plástico, desde utensilios de comida y juguetes. Se hace a base de ondas de sonido. Yo voy a hablar sobre cómo funciona la soldadura en los metales. Bueno, primero en los metales se utilizan varios átomos, que los átomos contienen electrones, y cuando la persona le aplica una calor intensa a los metales, haciendo que los átomos se unan con una nube más grande de electrones y más poderosa, haciendo que los metales se unan. Bueno, yo voy a hablar sobre el tipo de soldadura que hay. Bueno, la primera que fue la soldadura por fragua, que va en los principios de primero se calientan los metales pero no hasta el punto de fundirse, y luego se golpean con un martillo para unirlos. La más común que conocemos es la soldadura por arco eléctrico. Está basada en los principios del siglo XIX. Descubrieron que la corriente eléctrica puede tapar el hoyo o el agujero que hay entre dos metales, haciendo un circuito eléctrico. El arco eléctrico genera alrededor de 3.500 a 4.500 grados centígrados, la misma temperatura del sol, también tiene la misma luz que tiene el sol, entonces no puede dañar los ojos. A finales del siglo 1800 los ingenieros lo utilizaron para soldar los primeros barcos. También conocida como la soldadura ultrasónica, hace que los objetos vibren, provocando que el plástico se una uno a otro, y que es tan rápido que el ojo humano no lo ve, y es a través de la computadora. La soldadura subacuática ha sido desarrollada y mejorada en los últimos años gracias a la llegada de nuevos electrodos y nuevas técnicas para soldar. Este procedimiento se inició en la Segunda Guerra Mundial para la reparación de buques y tanques y evolucionó en la década de los 60 gracias a la industria petrolífica que la utilizó para reparar tuberías o cañerías. Existen componentes de esa soldadura subacuática como son la fuente de energía, pinzas para electrodo, interruptores y otras más. Existen varios procedimientos de esa soldadura, como la soldadura hiperbárica, que se realiza dentro de una cámara sellada a la pieza a trabajar y que contiene una mezcla de helio y oxígeno a una temperatura elevada y que se utiliza principalmente para reparar tuberías de aceite. Y la otra es soldadura húmeda, que esta consiste en ningún cegamiento, sino consiste en el arco del electrodo. Ya. 2, 3. Una soldadura cooperativa es metal que se va a soldar. La energía es fluida de un generador, llega al electrodo. El electrodo tiene metal adentro. Eso, cuando se acerca el electrodo al metal, se funde. Bueno, primero el proceso es poner el electrodo en el portaelectrodo, poner el extremo del electrodo en el portaelectrodo. Entonces el portaelectrodo va conectado a un generador que posee la energía. La idea es poner el equilibrio correcto, porque si lo ponen muy alejado del metal se pierde el marco eléctrico, pero si se pone muy cerca se pegará. Bueno, cuando se hace la costura se llama carcha, y la carcha debe ser protegida de todo lo que hay hasta el aire que respiramos, porque le tiene 80% de oxígeno, haciendo que el aire no es bueno para el metal líquido. Cuando el metal líquido se endurece, pues es que el aire se filtra haciendo cráteres o agujeros y no se adora la carcha. Para proteger esta carcha se introduce un material en el portaelectrodos, que haciendo cuando se solde el material se derrita, haciendo gases, protegiendo a la carcha y haciendo que esto sea más dura, y cuando se seca se retira, y eso se llama collar. Es un proceso de unión de materiales en la cual se juntan las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación de calor o presión. Un tipo de soldadura es modelado por transferencia, en la cual la mezcla se encarga en un intercambio de transferencia conectado mediante un sistema de canales de alimentación con la cavidad del molde que en este caso estará cerrado desde el conocimiento de la operación. La fuerza de compresión se aplica al pistón de transferencia que encaja en la cámara de transferencia, obligando a la mezcla contenido a esta a fluir en la cavidad del molde durante todo el ciclo del moldeo. Este tipo de soldadura es a presión. La soldadura por explosión o soldadura explosiva también define el proceso de soldadura.
que se basa o se realiza mediante la detonación de una carga explosiva colocada adecuadamente y que obliga a uno de los metales a ser soldados a precipitarse y poner uno sobre otro. Una de las características para que este proceso se inicie es la existencia de un flujo o chuego limpiador que viaja inmediatamente delante del punto de colisión, que en la velocidad de la chapa, presión, ángulo o la velocidad del punto de colisión se controlan de manera que este flujo sea obligado a salir entre las dos chapas a alta velocidad, expulsando óxidos contaminantes y dejando así limpias los puntos de unión. Y otro proceso es se inicia con la limpieza de las superficies de unión, después se pone las plantillas de metal, que su función es que quede un espacio uniforme, después se construye una cerca alrededor para que se coloque el polvo explosivo y después se coloca el detonador e inicia la soldadura por explosión. Gas Goldinov es un grupo de operaciones de fusión durante la cual se queman diferentes combustibles mezclados con el oxígeno para ejecutar la soldadura. Los procesos de la soldadura con oxígeno y gas combustible se emplean varios tipos de gases, los cuales representan al principal diferentes de tipos de soldadura. Entre los procesos de este grupo, el oxígeno y este gas combustible también se usan normalmente en sopletes de corte. Soldadura de fusión. Los procesos de soldadura de fusión usan calor para fundir los metales. Base de las soldaduras principales son fusión por fusión, son soldaduras con arco eléctrico. De lo contrario, si fueran dos hombres sí se podría, pero necesitarían de mucha fuerza. Bueno, las resistencias con las que funcionan los electrodos de cobre son de 50.000 voltios. Si fueran de menos no soldaría bien. Ya. Soldadura por rayo láser es un proceso de soldadura por fusión que utiliza la energía aportada por un haz láser para fundir y recristalizar el material o los materiales a unir, obteniéndose la correspondiente unión entre los elementos involucrados. En la soldadura láser comúnmente no existe aportación de ningún material externo. La soldadura se realiza por el calentamiento de la zona soldar y posterior aplicación de presión, entre otros puntos. De normal, la soldadura láser se efectúa bajo la acción de un gas protector que suele ser helio o argón. La soldadura se ha ido procesando durante el tiempo, ya que ha innovado el hombre para poder evolucionar la soldadura, ya que hay varios tipos de soldadura, como son la soldadura desde fragua hasta la soldadura por arco eléctrico, soldadura subacuática, soldadura por fricción, por rayo láser y por otras cosas también. Pero la soldadura ha hecho grandes cosas por el hombre, desde rascacielos, construcciones de acero, hasta la unión de metales hechas por computadora o por programas de computadora. Y ya que la soldadura es muy importante, ya que el hombre la ha utilizado para hacer desde construcciones importantes hasta utensilios o para autos o construcciones. Todo en el video, espero que les haya gustado, espero que les hayan servido para algo, informarse. Bueno, hasta luego, bye.